Quiero compartir en esta oportunidad con ustedes el sermón que he titulado La fe de Dios en el hombre. Repito, la fe de Dios en el hombre. Si ustedes advierten, desde el título los estoy invitando a pensar. Quiero que su atención esté centrada en ello. La fe de Dios en el hombre. Generalmente decimos la fe de el hombre en Dios. ¿Sí? Nosotros como seres humanos tenemos una fe infranqueable, inquebrantable hacia Dios. Pero hoy quiero revertir esto para poderlos hacer reflexionar. Dios tiene fe y confianza en el hombre. Dios tiene confianza en usted. Dios le ha confiado a usted muchas verdades y Él espera que cada uno de nosotros cumplamos con la misión a la cual hemos sido llamados. Entonces es sugestivo el título ahí, la fe de Dios en el hombre. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Ahí leemos lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Saquen ahí de este versículo el elemento clave, la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, de Efesios 2:8 abstraemos el concepto fe. Muy bien, vamos ahora al Salmo 84, Salmos 84, versículo 12. Salmos 84, versículo 12. Ahí leeremos lo siguiente. Salmos 84, versículo 12. Dice: el Eterno de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vean ahora el concepto general que tenemos. Dichoso el hombre que en ti confía. Vean la bienaventuranza, la dicha expresada por el salmista David. Dichoso el hombre que en ti confía. Pero ahora yo estoy proponiéndoles que Dios confía en nosotros. ¿Sí? Vean la situación. Entonces, la fe y la esperanza en Dios de parte del ser humano son muy importantes para alcanzar la salvación. Nadie pone en tela de duda que la fe y la esperanza en Dios nos pueden llevar a la salvación. Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Veamos algunos conceptos o definiciones más de Dios. Dios es misericordioso. Dios nos perdona. Dios siempre está atento a nuestras necesidades. Dios está dispuesto a ayudarnos en nuestras crisis. Dios es santo. Dios es justo. Dios es eterno. Es amoroso. Es perfecto en todos sus caminos. Pregunto, ¿quién pone en duda esto? Yo creo que ninguno. Con esos calificativos, Dios justo, Dios santo, misericordioso, está atento a mis necesidades. Dios está presto a ayudarme. ¿Quién duda de esa ayuda de parte de Dios? Nadie. Ahora veamos lo opuesto. Ya vimos que Dios es misericordioso, que Dios es perdonador, que Dios está dispuesto a ayudarnos. Perfecto. Veamos ahora el otro lado. Conceptualicemos al hombre en general. El hombre es todo lo contrario de Dios.
El hombre es vil, es perverso, es falible, ¿sí? Es pagano. Acuérdense los conceptos de Dios: justo, santo, ¿sí? Dispuesto a ayudarnos, perdonador. Pero ahora vean las características del ser humano: vil, perverso, falible. Es impetuoso, ¿sí? Sus pensamientos están fuera de la lógica y de las ordenanzas de Dios. Sus pensamientos son de continuo maldad. ¿Qué más es el hombre? Lleno de vanidad, lujuria, codicia. Esos son los dos datos importantes. Todo lo contrario de Dios. Ahora bien, ya tienen ustedes los dos ambientes. Ahora reflexionen. ¿Tendrá confianza Dios en el hombre? Siendo vil, perverso, pecador, envidioso, orgulloso, vanidoso, ¿aún así Dios tiene confianza en el hombre? Esa es la esencia de este tema. Esa es la esencia de este tema. David, por inspiración divina, en el Salmo 53, 2 y 3 dice, Salmos 53, versículo 2 y 3, ahí leemos. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, viles, perversos, envidiosos, orgullosos, vanidosos, sí, pero vean ahora, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Se dan cuenta ahora de ese contraste? Desde los cielos miró, Él comenzó a analizar, a seleccionar para ver, y vean ahí, si alguno o si algún hombre entendido buscara a Dios. Ya ven las características del ser humano: vil, perverso, pecador, vanidoso, orgulloso. Muy bien. Pero vemos por el otro lado que Dios es misericordioso, perdonador, está dispuesto a ayudarnos, suple nuestras necesidades, nos acompaña en los momentos de crisis, nos motiva, nos atrae. Ahora vean los dos ambientes. Ahora dice, Dios desde los cielos inclinó sus ojos para ver si algún entendido hubiese que buscara a Dios. Ahora vean el versículo 3. Cada uno, hablando del ser humano, se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido, el ser humano. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ese es el concepto inspirado de David. Ahora, en esas circunstancias, pregunto, ¿tendrá fe Dios en el ser humano? ¿Confía Dios en el ser humano? Esa es la disyuntiva. A eso los invito a pensar, a reflexionar en relación a ello. Isaías, inspirado también, nos dice en el capítulo 41, versículo 14, lo siguiente. Isaías 41, versículo 14. Estamos en Isaías ahora, capítulo 41, versículo 14. Dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Eterno, el Santo de Israel es tu Redentor. Aún con las situaciones humanas, aún con nuestros problemas difíciles por nuestra naturaleza humana, Dios nos dice, no temas, gusano de Jacob. Ahora refiriéndose a algunos hombres entendidos que busquen a Dios. ¿Sí? Específicamente ahí.
Entonces, viendo la naturaleza humana, viendo nuestras características humanas, viendo las características de Dios, el apóstol Pedro nos escribe en el capítulo 4 de su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Primera de Pedro 4, 18. Vean qué nos dice ahora Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 18. En esta situación, con las características del hombre y con lo eterno e infalible de Dios, dice ahora: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vean la reflexión del apóstol Pedro. Si aquel hombre vil, vano, vanaglorioso busca a Dios, ¿sí? Si hay un entendido que busque a Dios, ahora cambia el concepto. Ahora se ubica aquella persona que se regenera, aquella persona que permite que Dios lo transforme a través de su Santo Espíritu, cae ahora en un concepto de justo, de justicia. Y dice Pedro: y si el justo, aquel que ha amado a Dios, que se ha apegado a sus caminos, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vean la situación ahora complicada. Avanzando un poquito más, ahora el concepto es del apóstol Pablo. Pablo también en su primera epístola a los... Vamos a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Ahora, Primera de Corintios 1, 26. Imagínense ahora, el apóstol Pablo está hablando ahora de características de la gente que son hermanos dentro de la iglesia. Nos está describiendo ahí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 28. Pues mirad, hermanos, ahora como hermanos, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino vean las características de los hermanos dentro de la iglesia. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Vean las características ahora dentro de la iglesia. Versículo 28. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Vean ahora la situación y el concepto de Dios. Estamos aquí viendo que Dios se refiere ahora a nosotros como miembros de la iglesia. Nos muestra las características. ¿Qué éramos? Necios, viles, perversos, lo peor del mundo escogió Dios. Y ahora piensen, ¿aún así confiará Dios en nosotros? Es una situación bastante conflictiva, si se quiere, ahí. Lo vil, lo necio, ¿sí? Lo tosco, lo rudo del mundo escogió Dios. No son muchos sabios, no son poderosos. Ese tipo de personas llamó Dios, ¿sí? En ellos puso sus ojos, cuando David dice: por si algún entendido busca a Dios. Entonces vean las características de los miembros de la iglesia: necios, viles, débiles. Lo peor del mundo escogió Dios. Muy bien. La fe y la confianza son actitudes que el hombre
debe tener para con Dios. Repito, tener fe, tener confianza, son dos valores importantes que los seres humanos tenemos que tener hacia Dios. Pero, con lo dicho hasta aquí, seguramente usted no supone que su Padre Celestial y que su Salvador personal tienen fe y confianza en usted. Por lo que hemos visto hasta aquí. ¿Sí? No podemos creer eso. Que Dios tenga confianza en mí, siendo vil, necio, pecador, siendo lo peor del mundo. ¿Aún así Dios tiene confianza en mí? Sí. ¿Qué sucede a veces? Cuando confrontamos esas realidades, algunas veces queremos sobrepasar la humildad de Job. Sabemos que Dios es tan bueno y tan perfecto, y que nosotros somos tan malos, tan perversos, que no hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. A veces sacamos esa conclusión. Sin embargo, vean aquí cómo respondió Job. Vamos al libro que lleva su nombre, Job, capítulo 13, versículo 15. Job 13, 15. Vamos a leer ahí una reflexión de Job. Job, capítulo 13, versículo 15. Comparándolo fiel y poderoso de Dios, lo débil y perverso del ser humano. Ahora vean el punto de vista de Job. Dice, he aquí, vean lo que propone Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Vean la conclusión de Job. Aunque él me destruyere, ¿qué es lo que dice él? En él esperaré. Es una buena conclusión, sabiendo lo vil y perverso que somos, ¿sí? Aún tenemos que tener nuestra confianza viva en él. Aunque él me destruyere, en él tendré o pondré mi confianza. Cuando vemos nuestra naturaleza humana, entonces, ustedes y yo cargamos un gran grado de culpabilidad por considerar nuestra situación humana. Viene una carga de culpabilidad, de tal manera que llega un momento que nos inhibe y decir, ¿qué puedo hacer yo bueno para agradar a Dios? Si soy tan perverso, tan malo, tan vil, ¿qué debo hacer? Esa es la reflexión, una disyuntiva tremenda en el ser humano. Pregunto, ¿acaso Dios cometió un error cuando creó al ser humano? Si ya lo vimos vil, perverso, orgulloso, vanidoso. ¿Acaso Dios cometió un error cuando creó al ser humano? ¿O bien, acaso Satanás echó por tierra todo el plan de Dios? ¿Creen ustedes eso? Cuando Satanás tentó a Adán y Eva, ¿echó por tierra el plan de Dios? ¿Acaso demuestra la patética historia del ser humano de que aquello que Dios se había propuesto para él resultó un fracaso? ¿Piensan ustedes eso? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ve que el ser humano sencillamente es una máquina de destrucción. Cuando el ser humano toma en sus manos algo de la naturaleza que Dios creó, lo echa a perder. Los bosques, los ríos, vean la contaminación. Antes esos manantiales cristalinos, hoy no dan seguridad de tomar uno un vaso de agua. Esa inmensidad de los bosques ya no nos dan la confianza de poder
oxigenar plenamente nuestros pulmones? Dios nos quiere en su plan. Sí. Dios desea que usted y yo, aun con lo imperfecto que somos, entremos en su reino. Dios en verdad nos quiere, nos ama, nos transforma para salvarnos y hacer que nazcamos dentro de su propia familia. Hacer que nos convirtamos en la familia Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene en su plan llevar a su reino a muchos hijos e hijas. Ese es el gran propósito de Dios al haber creado al ser humano. Llevar a muchos a ser hijos e hijas en su reino. Por lo tanto, Dios tiene confianza en nosotros, aun con lo perverso que podamos ser. Dios quiere que seamos vencedores. Dios quiere que seamos coherederos con Cristo. Dios quiere que poseamos dignos cargos en su reino, aun con lo perverso que somos. ¿Ya? Claro está, necesita arrepentimiento. Es necesario esto. Entonces tiene Dios un gran plan para nosotros, sí. Para esta frágil humanidad, y el propósito es mantenernos firmes para alcanzar el objetivo dentro de su plan. Y por eso Dios nos llama al arrepentimiento. Y Dios dice que no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento para hacer su santa voluntad. Entonces entendemos que Dios no ha elegido un plan que tenga implícitamente la semilla del fracaso. Dios no creó un plan destinado al fracaso, elaboró un plan para el éxito, ya, de cada uno de nosotros. Cierto es entonces que Dios necesita tener fe en el hombre. Imagínense, Dios necesita tener confianza en usted, de la misma manera que nosotros como hombres debemos tener fe en Dios. Dios no necesita ser salvo de nada. Dios es vida. Dios posee todo el poder, ¿sí? La energía, la eternidad. Sin embargo, dentro del plan maravilloso que Él diseñó, nos hizo a su imagen y semejanza, con el propósito de llegar a ser parte de su plan maravilloso. La Biblia está llena de sentimientos de confianza que la gran mayoría de los seres humanos alcanza a tener en Dios. Ya. Por ejemplo, Romanos 11:26 dice, Romanos 11:26 dice, Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Ven el propósito de Dios? Luego todo Israel será salvo. Y por extensión la humanidad también. ¿Ya? Vean entonces la manera en que piensa Dios. Dios no es un juez severo. Dios no está ansioso en castigarnos por cada acto indebido. Imagínense, si Dios fuera ese juez severo, si Dios estuviera ansioso y meticulosamente viendo cada una de nuestras acciones, Él no está dispuesto a castigarnos por cada error que nosotros cometamos. Todo lo contrario.
Él es nuestro amoroso Padre. Él está ansioso de hacernos más fácil el camino de vida. ¿Ya? Él quiere hacer más fácil cada paso que usted da todos los días de su vida. Ese es el Dios amoroso que tenemos. Dios cuida cada uno de nuestros pasos. Dios nos estimula. Dios nos bendice en miles de formas cada día. ¿Ya? Él está ahí atento. Nos guía hasta el momento de nuestro nacimiento, por ejemplo, en su propia familia. Él quiere llevarnos paso a paso, guiarnos día a día hasta el momento en que nazcamos en su propia familia. Repito, no tenemos que tener la idea de un Dios, un juez justo, severo, ansioso de castigar, ¿verdad? Tenemos un Dios todopoderoso. Veamos entonces ahora hasta qué grado nos tiene Dios confianza. ¿Hasta qué punto Dios confía en todos nosotros? Veamos qué tanto ha arriesgado Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué ha arriesgado Dios? Vean, todos los que estamos aquí, bautizados o no, en cada uno de nosotros existe la posibilidad de que no logremos la meta final. Es una gran posibilidad que no lleguemos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra vida podemos rechazar a Dios voluntariamente. Porque en nuestro día a día podemos rechazar el Espíritu Santo de Dios voluntariamente. Y si lo hacemos, no naceremos dentro de la familia de Dios. Y ese es un alto riesgo que todos tenemos aquí. Porque la Biblia dice, aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Así que, hermanos, es una posibilidad en todos nosotros. Entonces, aún así, veamos ahora cuánta esperanza tiene Dios para cada uno de nosotros. Primeramente, la humanidad es algo especial, es única en la creación. Tomen en cuenta ese factor. La humanidad es única en la creación, tanto física como espiritual. Nosotros somos los únicos seres a quienes Dios creó a su propia imagen. Imagínense, no hay otro reino, el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal. No hay otro ser, con excepción del ser humano, que hemos sido creados a imagen de Dios. Pero somos físicos, somos falibles, somos mortales, pero somos la imagen de Dios. Eso ténganlo seguros. Lo confirmamos en Génesis 1:26, que no vamos a ir ahí. Dios dio una parte de sí mismo cuando nos creó a su imagen. Dio parte de su característica para nosotros, ¿se entiende? Creados a imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios dio una parte de su naturaleza en nuestra creación. ¿Sí se entiende? Dio una parte de sí mismo. Dio lo más básico, que fue su diseño, su imagen, su semejanza. Con eso contamos nosotros ahí. ¿Sí? De todo el mundo espiritual, el ser humano tiene esa característica. Dios dio la base, parte de su naturaleza.
Dios nuestro Padre dice que las huestes angelicales fueron creadas. ¿Para qué? Para ser espíritus ministradores, para ser siervos de quienes habremos de llegar a ser herederos en el reino de Dios. Imagínense el propósito de los ángeles. ¿Cuál es? Que les sirvan a ustedes para alcanzar el objetivo de nacer dentro de la familia de Dios. Imagínense ustedes eso. Entonces, la totalidad del universo, el universo sin límite, fue creado tanto como un hogar, como una incubadora, ¿sí? Como una incubadora, como el lugar del origen del ser humano, ¿ya? Con un propósito claro. Bien, Dios ofreció su propia vida en la persona de Jesucristo por beneficio nuestro. Porque Cristo murió para pagar por la pena del pecado de cada uno de esos. Esa vida fue dada antes de que nosotros conociéramos la necesidad de confiar en Dios. Imagínense ese potencial. Dios nos diseñó de tal manera que estemos adaptados para recibir su propio espíritu. Imagínense. Dios nos crió con algo que nos hace falta, pero que se puede adaptar bien. El espíritu humano fue puesto en el cerebro, en el cuerpo de cada uno de nosotros. Pero ese espíritu humano necesita otro espíritu para completarlo. Y Dios nos creó así. Y ese Espíritu Santo lo hemos recibido en el momento del bautismo allí. Vean cuán poderoso es Dios. Y Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Estoy diciendo, ¿Dios confía en usted? Sí. Los bautizados, ¿qué recibimos en el momento del bautismo? Dios nos dio las arras de su Espíritu. Pregunto, ¿tiene confianza Dios en usted? ¿Sí o no? Claro que sí tiene confianza. Dios confía en usted que no le va a fallar. Dios confía en usted que no lo va a traicionar, que no va a ir tras ídolos paganos. Vean la confianza de Dios. Importante entenderlo ahí. Él nos ha confiado su máximo tesoro, su Espíritu Santo. Primera de Corintios 10:13. Ahí adelantemos un poquito. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Nos ha dado lo más preciado que Él tiene, su Espíritu Santo. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo. Vean lo que Dios nos ha dado. ¿Nos confía Dios su Espíritu Santo? ¿Nos ha confiado Dios su Espíritu Santo? Sí. Entonces vean la fe de Dios en el ser humano, ¿sí? En esa forma directa ahí. Ahora, ¿para qué? Para que lo utilicemos correctamente. ¿Cómo debemos utilizar el Espíritu Santo de Dios? Primera de Corintios, ahora capítulo 12. Ahí aparecen los dones del Espíritu Santo. Vamos a leer algunos de ellos, versículos 7 al 11. La obra del Espíritu Santo en nosotros, vean qué produce. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu
para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se entiende? ¿Confía entonces Dios en nosotros? Sí. Pero, ¿qué estamos haciendo con su Espíritu Santo? ¿Cómo lo estamos utilizando? Pablo le dijo a Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego que hay en ti, que no lo dejes apagar. ¿Pero qué hay de nuestra vida? Usted sabe cómo está el fuego del Espíritu Santo en su vida. ¿A qué altura está? ¿O se está apagando en su vida? Te pido que avives el fuego del Espíritu. Avivar, motivar. Es trabajo individual allí. Muy bien. Tomemos algunos ejemplos que en la Biblia están. En Hebreos 11 no vamos a ir ahí, pero tenemos una gran nube de testigos. Dice ahí, estos testigos nos ayudan a ver cuánto está nuestro Padre a nuestro favor y si Dios, como dice su palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ver algunos ejemplos importantes. Dios confía en el ser humano. Voy a tomar los ejemplos. Menciono, consideremos el ejemplo de Noé. ¿Confió Dios en Noé? Muy bien. Veamos quién fue Noé. Es un hombre notable, un campeón de la fe, ¿sí? Pero Noé fue desarrollando poco a poco uno de los dones del Espíritu Santo que Dios le otorgó. Noé reprodujo los dones del Espíritu Santo y en función a ello Dios le dio una gran comisión. Noé era un ser humano como nosotros, cometiendo errores, como usted y yo. Elías, otro hombre igual que usted y yo, cometiendo errores, sujeto a pasiones semejantes. Pero de Elías leemos que oró a Dios y no llovió durante la tierra 3 años y medio. Imagínense. No llovió en toda la tierra. 3 años y medio. ¿Qué tenía Elías de extraordinario? El Espíritu Santo. Y estaba aprovechando los dones del Espíritu Santo y Dios confió en él. Pero Elías estaba produciendo mucho allí. Por segunda vez Elías oró y cayó lluvia. Vean el poder de la oración. Ahora piensen ustedes, ¿podría yo ser un instrumento útil a Dios para un milagro como ello? Claro que sí, si nos dedicamos a Él. Sí lo puede hacer a través de nosotros. Si Dios confió en Elías, semejante poder, suspender la lluvia 3 años y medio. Si Dios confió en Noé, le encomendó a Noé una tarea difícil. Entonces, si Dios confió en Noé y en Elías para tareas difíciles, la conclusión es, Dios confiará también en usted para asignarle una misión y una tarea específica. Hablo de Noé ahora. Tenía 500 años de edad, piensen. Noé era agricultor. Noé no era constructor de buques.
Pero en los planes de Dios exigía la construcción de un gran buque, una nave con características que jamás se habían visto sobre la tierra. Grande, grande. Esta réplica de este buque fue posible reproducirla hasta finales del siglo, a inicios, de este siglo XX. Se hizo una réplica del arca de Noé, pero Noé era agricultor. ¿Qué tenía que ver él con cortar madera, pegar, usar brea? Nada que ver. Pero Dios confió en él esta misión. Confió totalmente. ¿Cuánto tiempo le dio Dios a Noé para construir el barco o el buque o el arca? Dios le dio 120 años. Bueno, Noé, aquí está tu trabajo. Te voy a dar 120 años y me tienes que construir esta arca con las medidas siguientes. Y está detallado. Piensen, ¿qué era Noé? ¿Agricultor? ¿Barbechando la tierra? ¿Sembrando la semilla? ¿Qué tenía que ver con construcción? Nada. ¿No creen ustedes que en la mente de Noé surgieron dudas? Que Noé dijo: yo no puedo hacer esto, yo no tengo capacidad para poder hacerlo, por lo tanto no acepto la comisión. Pero Dios sabía que Noé sí podía, con su apoyo, con su Espíritu Santo. Y Dios le confió a Noé construir el arca. Pero no solo eso, no solo construir el arca, sino que Dios le confió a Noé la preservación de la vida de todos los animales. Imagínense. ¿Por qué? Porque le indicó: incluye en el arca un par de ovejas, de caballos, de todos los animales. Y ustedes saben la historia allí. Entonces, ¿confió Dios en Noé? Sí, confió Dios en Noé. ¿Tuvo razón Dios al darle esa comisión? Tuvo razón. ¿Noé terminó exitosamente la tarea? Sí la terminó, al igual que usted y yo. Ese es el símil, la comparación. Entonces vean, ¿llegaremos al reino de Dios? ¿Entraremos en la familia de Dios? Claro que sí, Dios así lo tiene planificado. Importante entonces ver cómo Dios tiene confianza en el ser humano. Estoy poniendo estos ejemplos para que ustedes lo evalúen. De Moisés, ¿qué podemos decir de Moisés? Moisés no se ofreció como voluntario en el plan de Dios. Moisés no se ofreció para cumplir una misión épica. Usted puede leer la historia de Noé en Éxodo 3 y 4. ¿Ya? Moisés dio todas las excusas habidas y por haber. ¿Ya? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué le dijo a Dios? Escoge a otro. Yo soy demasiado viejo. Excusas de Moisés a Dios. Le preguntó: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no tomas a otro? ¿Por qué tengo que ser yo? Moisés cuestionó a Dios: ¿quién soy yo para...? Recuerdo que soy lento para hablar, soy tartamudo. Imagínense, soy lento para hablar. ¿Quién me creerá si no me puedo expresar bien? Algo más, no sé ni en qué nombre voy a hablar. Yo no conozco tu nombre. Estoy parafraseando eso para que lo entienda. ¿Quién me creerá? Pero vean lo que leemos en Hechos 7:22 de Moisés. Vamos ahí, Hechos 7:22. ¿Qué leemos?
con todas las excusas que Noé puso. Hechos 7, versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Vean lo que dice ahí. Pero él dijo: soy lento para hablar. ¿Quién soy yo para que vaya ante Faraón? Yo estoy viejo. He vivido aislado. Vean todas las excusas. Pero ¿qué dice ahí? Era poderoso en sus palabras y obras. Pregunto, ¿sabía Dios que Moisés podía cumplir con la tarea que se le había asignado? No obstante ser una misión imposible para Moisés. Dios sabía del poder y de los dones que tenía a su disposición. Dios tenía más fe en Moisés que Moisés en sí mismo. Y eso sucede con nosotros también ahí. ¿Cumplió Moisés su función? Sí. Sacó al pueblo de Israel 2.5 millones de gentes de Egipto. Una misión tremenda. Aguantó todos los argumentos de ese pueblo. Danos agua, danos carne. Estábamos mejor allá en Egipto. ¿Por qué nos sacaste? Soportó todo Moisés. Porque Dios confió en él. Dios confió en él. Pero no solo sacó al pueblo de Israel de Egipto, codificó la ley de Dios. Moisés estableció el sacerdocio, manejó las leyes de Dios civiles y religiosas, hizo asombrosas obras. Aquel que dijo: ¿quién soy yo? Soy tartamudo, soy lento para hablar. Llevó a cabo todas esas obras, no por él mismo, sino por el poder del Espíritu Santo que estaba en él allí. Entonces, ¿tuvo razón Dios? ¿Confió Dios en Moisés? Sí. Pregunto, ¿confiará Dios en usted? Claro que sí. ¿Confía Dios en usted? ¿Que seremos celosos de guardar sus mandamientos? ¿Celosos en guardar sus fiestas? ¿Celosos en guardar todas sus ordenanzas? Dios confía en nosotros. Moisés cumplió su misión. Un ejemplo más. Abraham y Sara. Abraham y Sara tenían sus dudas. Examinaron sus circunstancias físicas. Abraham y Sara examinaron su edad, la experiencia de un matrimonio estéril. Estaban acostumbrados a vivir sin hijos. Esa era su realidad. Pero trataron de hacer que la promesa de Dios se cumpliera de una u otra manera. Abraham engendró un heredero. Acuérdense en el plan. Dios le ofrece un heredero a Abraham. Sara se ríe. A esta edad, yo, 89 años de edad, voy a concebir un hijo. Eso es imposible. Adán, 99 años, voy yo a engendrar. No es posible. Muy bien, el plan de Dios estaba diseñado. Pero ellos lo alteraron. Y dice Sara: es cierto, yo quiero tener un descendiente, pero mejor toma a mi sierva Agar y a través de ella voy a tener un descendiente. Tomen en cuenta las edades: 99 años de Abraham y 89 de Sara. Ambos se rieron cuando Dios les ofreció un hijo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les dijo Dios? De aquí a un año van a tener un bebé. Eso no podían creerlo.
¿Dios tenía razón? Sí tenía razón. Cuando el bebé nació, Dios les dijo, pónganle de nombre Risa. Porque ellos se rieron, ¿sí? Pónganle de nombre Risa. Y ese es el significado del nombre Isaac. Ustedes saben la historia. ¿Para qué? Para enseñarles y enseñarnos a nosotros una lección. Dios no solamente confió en Abraham para producir un hijo en su ancianidad, sino que confió en Abraham para que llevara a cabo un increíble acto de obediencia. Le dio un hijo a Isaac y luego le dice, toma a tu hijo único, Isaac, y sacrifícamelo. Imagínense, ¿qué lección? ¿Sí? Un acto máximo de obediencia. Pregunto, ¿lo hubiera hecho usted? 99 años, su esposa 89, tienen a Isaac y ahora Dios le pide que lo sacrifique. Un acto de obediencia 100% de parte de Abraham. Ahora, ¿tenía razón Dios? ¿Confió Dios en Abraham para que se llevara a cabo ese plan? Claro que sí. Volvamos rápidamente a la vida de Job. Job. Dios depositó mucha confianza en Job. Imagínense, Dios le llamó la atención a Satanás. Dios invitó a Satanás para que probara a Job. Y Satanás le dijo, quítale todos sus bienes y vas a ver que te va a maldecir. Y Dios le dice, está bien, procede. Y no sucedió. ¿Se acuerdan? No sucedió. Dios invitó otra vez a Satanás para volver a tentar a Job. Y Job fue fiel. Segunda vez, tercera vez, Dios permitió que Satanás tomara a Job y le dijo, toma todo lo que quiere de él, menos su vida. En un día se le murieron sus hijos, perdió toda su riqueza y Job se mantuvo fiel. ¡Qué lecciones tremendas de confianza de Dios en hombres como Noé, Abraham, Moisés, Job! Para comprender que Dios confía en el hombre y por lo tanto Dios confía en nosotros también. Pero Dios veía en el carácter de Job un problema. Job se creía autojusto. ¿Sí? Autojusto. Dios quería tener a Job en su reino, pero aún así permitió tanta prueba porque él confió plenamente en Job. ¿Sí? Ejemplos claros que nos invitan a reflexionar. Si Dios confió en Abraham, en Moisés, en Elías, en Job, Dios también confiará en nosotros y de hecho nos ha dado su Santo Espíritu. Ya Dios confió en usted una parte de su naturaleza y escuchen bien, Dios compartió con usted parte de su poder a través del Espíritu Santo. Evalúenlo de esa manera. Rápidamente, ¿qué diremos de Pedro? ¿Sí? Bastante impetuoso, entusiasta, ingenuo en unas cosas, torpe en otras. Se formaba conclusiones rápidas. Pedro era de carácter bastante fuerte. Se debilitaba en ocasiones, ¿sí? Pero Dios creía en él. Creía que Pedro podía ser una columna entre los apóstoles y así se fue. Así se logró ese propósito ahí.
Incluso Pedro trató de andar sobre las aguas, igual que Jesucristo. Andar sobre las aguas no era una habilidad exclusiva de Jesucristo, porque él tenía el poder y dijo: Pedro, ven, ven. Y él creía que lo podía hacer, por ser humano allí. ¿Ya? Muy bien. ¿En quién confía Dios entonces ahora? Podríamos ir buscando ejemplos y mencionando nombres. ¿Qué decir de Pablo? ¿Confió Dios en Pablo? ¿Quién era Pablo? Saulo, el perseguidor de la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a los miembros fieles que estaban guardando el sábado, las fiestas santas, y los metía en la cárcel. Ese era Saulo. ¿Confió Dios en él? Sí confió. Ven el cambio. ¿Confiaría Dios en el joven Timoteo? Un joven que la Biblia dice que era enfermizo, fue criado por su madre y su abuela. ¿Confió Dios en Dorcas? La tejedora, ¿verdad? Aquella que servía en la iglesia. ¿Confió Dios en Febe? ¿Menciono nombres? ¿Confiaría Dios en Silas, por ejemplo? ¿Qué podemos mencionar de Tito? De Onésimo? ¿Qué podemos mencionar de Filemón? Y por último, ¿qué podemos mencionar de usted? Es lo más importante. ¿Confió en Dorcas, en Febe, en Silas, en Timoteo, en Pablo, en Mateo? Sí. ¿Confiará Dios en usted? Tenemos la fe que Dios promete confiar en nosotros totalmente. ¿Cree usted que Dios podría obrar milagros a través de usted, como lo hizo con estos héroes de la fe? ¿Cree usted que con su vida está agradándole a Dios? Son preguntas profundas que debemos de reflexionar en ellas y darle respuestas. Pregunto, ¿cree usted que Dios quiere tenerlo en su reino? ¿Lo cree? ¿Se está esforzando por ello? ¿Nos estamos haciendo aptos por estar en el reino de Dios? Escuchen lo que dice Juan 1:12. Juan, Evangelio de Juan 1:12. Juan 1:12. Capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan. ¿Cree usted que Dios desea tenerlo en su reino? Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que recibieron, escuchen bien, mas a todos los que le recibieron, pregunto, ¿está usted ahí entre ese todos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué les parece? ¿Cree usted que Dios desea tenerlo en su reino? Claro que sí. Creemos en eso, creemos en el nombre y creemos en esta promesa que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, pregúntese, ¿cuánto poder se requiere para convertirse en hijo de Dios? ¿Cuánto poder necesita usted para convertirse en hijo de Dios? ¿Dudamos de llegar a obtener ese poder? ¿Dudamos de llegar a tener esa categoría? ¿Dudamos de llegar a ser parte de esa familia de Dios? Porque ahí dice, a todos
¿Sí? Leo el versículo 12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, ¿creen que Dios alguna vez nos confiará semejante poder para transformarnos en hijos de Dios? Creo que sí. Con todo lo dicho aquí, hemos comprendido, hemos analizado que Dios tiene fe en el hombre, y especialmente en los miembros de la iglesia. Concluimos diciendo, usted puede lograrlo. Dios está con nosotros. Él está dispuesto a confiarnos su espíritu, su poder, su mente. Dios tiene razón. Dios sabe que usted puede. Ahora, ¿lo sabemos nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Qué agradable será al final escuchar las palabras que están escritas en Mateo 25, versículo 34. Si logramos la meta, llegaremos también a escuchar estas palabras impresionantes, escritas en Mateo 25, 34, para todos aquellos que lleguemos a ser y a nacer dentro de la familia de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gran promesa que Dios hará una realidad. Por lo tanto, hemos comprendido que Dios tiene confianza en el ser humano. Y específicamente, Dios confía en usted. Que usted mantendrá su verdad, que hará crecer su Espíritu Santo, que producirá los frutos de su Espíritu Santo, que alcanzará la meta de llegar a ser al final hijos de Dios en la familia de Dios.